Les habla Mario Arturo Castillo Lam. Hoy es 24 de febrero del 2022 y voy a tratar el tema de las columnas curvas. Bueno, es un tema más un pretexto para tratar otro tipo de temas como la creación de familias, los parámetros, las fórmulas dentro de los parámetros de las familias, los planos de referencia, líneas de referencia, cotas y bueno, otros temas que van a ir surgiendo que me parece que son muy importantes y que los voy a adaptar a la creación de una familia de una columna curva. Realmente la intención es de dar algunos parámetros para que ustedes puedan crear sus propias familias o cualquier otro elemento en donde tengan que utilizar, como les decía, líneas de referencia, parámetros de referencia, fórmulas, etc. Entonces vamos a iniciar. Y les decía que también es un pretexto porque realmente al momento de empezar con proyectos muchas veces, diría que la mayoría de veces, lo que se hace cuando se tienen elementos curvos es, en lugar de utilizar columnas curvas, son muros curvos. Así que es muy difícil, a menos de que el proyecto lo requiera como tal, trabajar este tipo de familias. Pero si el proyecto sí requiere que el elemento estructural sea un pilar estructural como tal, se comporte como tal y que pueda no ser un muro, pues entonces ahí sí nos tocaría este caso de crear una familia de una columna curva. Como saben, dentro de Revit no viene cargada las familias de este tipo, solamente vienen columnas cuadradas, rectangulares o circulares. Y también vienen los pilares de estructura de metal, pero no vienen este tipo de familias, así que lo que vamos a hacer es crear esta. La idea es tener una familia que se pueda adaptar a diferentes escenarios, por ejemplo el ancho o la longitud que tendría el centro de esta columna, poderlo adaptar a lo que nosotros vamos necesitando. Vamos a, por ejemplo, 3 metros y que el grosor no sea de 30 centímetros, sino de 50 o de 25 centímetros. Que el radio no sea de 2 metros, sino sea de 5 metros. Entonces se vaya adaptando los diferentes escenarios y no solamente en planta, sino también en un volumen donde podamos tener las alturas, cambiarlas según lo que vamos necesitando. En fin, todos los parámetros que puedan surgir o los escenarios que puedan llegar a surgir dentro de un proyecto, que se pueda adaptar. Esa es la intención de crear este tipo de familias. Así que vamos a empezar a crear la familia. Como siempre, mi recomendación para quienes me han seguido en el canal, ustedes saben que para la creación de las familias siempre sugiero utilizar un Revit lo más viejito posible, lo más anterior que ustedes tengan. La idea es que cuando ustedes creen esa familia lo puedan utilizar en un Revit más nuevo o cualquier otras versiones. En cambio, si lo crean en la versión más reciente no lo van a poder utilizar en versiones anteriores. Así que en este caso lo voy a crear en 2016 y por cierto, esta familia al terminarla la voy a cargar en mi cuenta de Patreon para que ustedes la puedan descargar y poder hacer uso de ella si en algún momento se topan en algún proyecto con este tipo de elementos. Bien, empezaré a crear la familia. Para eso voy a venir acá a familia, voy a crearle una nueva. Acá tengo por defecto en inglés, lo vamos a buscar acá en español. Y vamos a buscar la plantilla que mejor nos responda a las necesidades que tenemos. Yo diría que el 90% de casos, si no es que casi que el 100% de casos, pero bueno, no siempre, pero digamos el 90% de los casos, lo mejor es resolver las familias por medio de un modelo genérico métrico. Es utilizar esta plantilla. Haciendo eso nos vamos a evitar tener familias que estén vinculadas a muros, a suelos, a techos o cualquier otras caras o a algunos niveles, sino que lo que vamos a tener es una familia mucho más libre, un modelo más libre que vamos a poder después cambiar entre diferentes tipos de familias. Así que esa es la recomendación que yo les haría, empezar con este caso, con un modelo genérico métrico. Sin embargo, para los pilares estructurales me parece que nosotros podemos empezar con un pilar estructural métrico. Realmente las diferencias son pocas, ya trae algunas cosas que nos van a beneficiar y nos va a adelantar el trabajo. No significa que no podemos empezar con modelo genérico métrico, pero para hacerlo un poco más rápido vamos a empezar con pilar estructural métrico para este caso. Así que le voy a dar clic en abrir y vamos a tener esto como primera pantalla, ¿verdad?, de trabajo. Bien, como podemos observar, algunas cosas no nos van a ser útiles, ya que podemos empezar a intuir que una columna curva pues no va a tener planos de referencia ortogonales, así que estos los vamos a borrar y los vamos a empezar a cambiar. Solamente voy a dejar el centro, estos dos, tanto el centro de izquierda a derecha, que por cierto le voy a activar que defina el origen de la columna, como el centro que me va a dar la parte frontal y la parte posterior, también le voy a activar que defina origen. Solamente estos dos planos voy a dejar activos por el momento. Después yo voy a crear mis propios planos para poder crear la familia tal y como yo la necesito. Solo que antes de empezar a crear voy a mostrarles una lámina que les preparé, donde vamos a tener algunos criterios que es importante tomar en cuenta.
Veamos, para la longitud del arco, que es la que nos va a ser de utilidad para hallarla, ya sea la longitud o el ancho, según el parámetro que pongamos, el ancho de la columna como tal, vamos a tener esta fórmula, que sería la longitud, que es S, que viene desde el punto A hasta el punto B, partiendo desde este centro, que sería el centro estaría definido por el radio, y el ángulo, que sería la abertura entre el punto A y punto B, que sería el ángulo θ, que está en radianes. Es decir, la fórmula sería la longitud del arco es igual a θ por r. Sería el ángulo en radianes por el radio que tengamos. Pero dentro de Revit nos va a interesar colocar el ángulo no en radianes, sino en grados. En ese caso lo que hay que hacer es hacer una conversión. Y para eso lo vamos a convertir por 57.2958 grados, que es igual a un radian. Si hacemos despejamos la fórmula y hallamos lo que realmente nos interesa, que es este ángulo, lo que vamos a hacer es hallar esta nueva fórmula, que sería el ángulo θ es igual a la superficie, la longitud del arco, perdón, S, la longitud del arco dividido el radio. El resultado lo vamos a multiplicar por este factor de conversión de radianes a grados. Y ahí encontraríamos el ángulo en grados de esta longitud del arco, y de esa forma pues podríamos entonces tener ya los parámetros generales que vamos a estar utilizando en nuestra creación de familia. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar este centro, en el centro en donde va a partir el arco. Para eso lo que vamos a hacer es crear un plano de referencia. El plano de referencia lo pueden crear en la parte superior o cualquiera de los lados. Yo lo voy a crear en la parte de abajo, en donde va a ser de base para el punto de origen de este radio, ¿sí? El centro de este arco. Entonces, acá ya nos da una opción para crear una cota. Le podemos dar clic sobre el símbolo de cota o bien venirnos a anotar y acotar desde este plano de referencia hasta este otro plano de referencia. Aquí lo que es importante es seleccionar la cota y asignarle un parámetro. Vamos a añadir un parámetro que se va a llamar radio. Este parámetro de radio pues puede ser por tipo o puede ser por ejemplar. Personalmente yo prefiero muchas veces trabajar con ejemplar y no por tipo, pero eso va a depender también mucho de la estrategia que se tenga, de cómo se va a gestionar el proyecto. Como les digo, personalmente yo trabajo con parámetros de ejemplar. Le vamos a dar clic en aceptar y tendríamos esto. Siempre que creemos un parámetro hay que tener el criterio de validarlo. Para eso voy a entrar a propiedades y vamos a ver acá en el radio. Voy a cambiar a 2000, vamos a ver si funciona, y como pueden ver si está funcionando bien. Vamos a regresar a 1000 y sigue funcionando bien. Quiere decir que este parámetro está funcionando al 100. Como pueden ver, estoy colocando números o cantidades en miles. Eso es porque la plantilla por defecto de la familia viene en milímetros, así que lo puedo cambiar a metros o en lo que yo necesite o en donde yo me sienta más cómodo de trabajar. En este caso me voy a quedar con milímetros. Al final de cuentas no es muy relevante porque al momento de introducir esta familia dentro de cualquier proyecto y el proyecto está en otras unidades, debería de adaptarse, así que no hay problema. Voy a trabajar con milímetros por el momento. También a este plano de referencia le voy a poner un nombre. Como pueden ver, estos también tienen nombre. Es recomendable ponerle un nombre y le vamos a poner como el nombre de centro. Y vamos a decir que es una referencia prioritaria. Así que nos lo va a estar marcando cuando ya lo introduzcamos dentro de los proyectos. Eso es importante. Bien. Ahora lo que debemos hallar es el punto A y el punto B. Esto los vamos a hallar por medio de unas líneas de referencia que nos van a ayudar a encontrarlos. Para eso me voy a venir de nuevo a la ficha de crear. Dentro del grupo de referencia voy a utilizar línea de referencia. No voy a utilizar plano de referencia porque he tenido la experiencia que cuando utilizo plano de referencia y hay ángulos, pues no se adapta muy bien, no se comportan como yo quisiera. Así que voy a utilizar línea de referencia. Y voy a colocarlo exactamente en la intersección del centro vertical y la línea o el plano de referencia del radio, que sería el centro. Entonces en este punto voy a tirar una línea de referencia y la tendré de esta manera. Como pueden ver, esta línea, si yo la selecciono y la muevo, pues se va libremente al lugar donde yo quiera. Y eso no me interesa, sino lo que me interesa es de que no se mueva de este centro y la base del centro del círculo, del arco. Para eso lo que hay que hacer es vincularlo, y eso lo vamos a hacer con la ficha modificar. Dentro del grupo de modificar, la herramienta de alinear. Así que a L, que es el comando, o vamos directamente a la herramienta, le damos clic, seleccionamos el plano de referencia, en este caso vertical, y voy a buscar el origen de esta línea de referencia. Para encontrar el origen de esa línea de referencia, lo que tengo que hacer es posicionarme en el extremo
y se van a dar cuenta que no aparece de primera instancia. Entonces para eso voy a presionar una vez, solo es presionar, no mantener presionado la tecla tabulador. Si yo la presiono una vez, vean, ya me aparece otro elemento que está en esa misma posición. Si presiono de nuevo tabulador, me aparece el siguiente. Esto sirve para muchos casos cuando hay muchos elementos en el mismo punto. Entonces con tabulador voy cambiando. Solo les recuerdo que no se trata de presionar sin soltar, porque entonces nunca va a llegar a seleccionar lo que nos interesa, sino solamente es de presionar y soltar. Acá ya encuentra ese punto de origen y le voy a dar clic y vean, ya tengo este candado, lo voy a cerrar. Ahora si yo selecciono esta línea y la muevo hacia uno de los lados, me va a aparecer esta restricción. Me dice que si quiero eliminar la restricción para que pueda mover esta línea. Obviamente le voy a decir que no, ¿verdad? Porque necesito que se mantenga siempre alineado al centro. Pues lo mismo voy a hacer ahora con la línea horizontal. Vean, con tabulador lo encuentro, cierro candado y si yo quiero mover esto en sentido en Y, me voy a dar cuenta que tampoco me deja. Eso es lo que yo quiero. Bien, ahora lo mismo haré pero del lado derecho. Selecciono la línea, voy a reflejar esta opción. Y tengo que verificar que tenga activa la opción de copiar. Si tiene activa esta opción, lo que va a hacer es que cuando yo le dé reflejar, pues me va a llevar la línea hacia el otro lado, pero también se va a llevar los candados. Si en dado caso estos candaditos no los llevara y se van abiertos, pues el procedimiento es exactamente el mismo anterior. Vamos a alinear, seleccionamos la línea de referencia, plano de referencia, perdón, que es esta. Con tabulador encontramos el punto, cerramos candado. Hacemos lo mismo con este plano de referencia, con tabulador buscamos el punto que nos interesa y cerramos candado. Seleccionamos la línea y validamos. Vemos hacia la derecha, pues no me deja, significa que está bien. Hacia la izquierda, pues no me deja, significa que está bien. Y así es como tenemos las líneas de referencia. Bien, teniendo hecho esto, ahora nos tocaría colocar el ángulo. Para eso lo que hay que hacer es venir a anotar. Vamos a crear una cota angular. Y pues por lógica, para quienes han creado algunas familias en otras ocasiones, por lógica es muy común pensar que puedo crear dos cotas de ángulo, darle equidistancia, que ahí no tenemos ningún problema, y posteriormente crear una cota total y darle el ángulo que necesitamos. Por ejemplo, acá le voy a crear un parámetro que se llame ángulo. Pero se van a dar cuenta que cuando yo lo creo y quiero cambiar el ángulo, para empezar me parece que es informe, entonces lo voy a quitar. Vamos a dejar que no es de informe. Vean, si yo lo cambio a 50 grados, empieza a decirme que no se cumplen las restricciones, entonces da cierto problema. Por lo tanto no voy a usar lo que usaría en otras ocasiones cuando son ortogonales. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a darle control Z hasta eliminar esas cotas y voy a quedar en este punto en donde iba a empezar a colocar las cotas de ángulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero es venir, darle clic en anotar, angular, y voy a acotar solamente un lado y voy a acotar todo de esta manera. Vamos a acotar de aquí. Vamos a acotar acá. Bueno, voy a cambiar también la escala para tener un poquito más de espacio de trabajo, que no esté todo tan apretado. Ahí está. Entonces tengo al inicio esta parte, que sería solamente una de las líneas desde el centro acotada de manera angular, y también tengo un ángulo que es el total. Así que voy a seleccionar esta cota, le voy a agregar un parámetro que se va a llamar medio ángulo o ángulo medio. Ángulo eco, que sería ángulo equidistante. Lo vamos a trabajar por ejemplar. Vean que el grupo en donde lo voy a estar colocando es en cotas, al igual que radio lo coloqué en cotas, porque así todos los empieza a agrupar en el mismo lugar. Le voy a dar a aceptar y está acá el ángulo. Ahora voy a utilizar lo mismo, el mismo procedimiento para esta cota. Lo voy a seleccionar, añadir parámetro y a este le vamos a llamar ángulo. También lo vamos a trabajar por ejemplar en el mismo grupo de cotas y le voy a dar clic en aceptar. Bien, teniendo hecho esto, me voy a venir a las propiedades. Y lo que vamos a hacer es introducir la primera fórmula. La primera fórmula sería que el ángulo EQ siempre sea igual al ángulo dividido 2. Ya que si no hago esto, y yo cambio, digamos, el ángulo ahora de 40, lo paso a 60 y lo aplico, voy a notar que solamente una de las líneas se mueve. Sin embargo, si yo coloco dentro del ángulo EQ, que sería el equidistante, pongo la fórmula de ángulo dividido 2, lo que va a pasar ahora es de que siempre cuando cambie el ángulo total, vamos de 60 lo va a pasar a 30, siempre se va a mover las dos líneas a partir del centro. Entonces de esa manera yo puedo controlar mucho mejor el ángulo. Entonces acá le vamos a poner 50 por el momento y vean, tenemos esto. Y el ángulo EQ pues no hay problema porque va a ser calculado de manera automática para mantener siempre las mismas distancias desde el centro hacia el punto A como desde el centro al punto B.
Bien, teniendo hecho eso, le vamos a dar clic en aceptar. Y como podemos ver, las fórmulas están funcionando bien. Veamos el radio, eso no lo habíamos comprobado, no lo hemos validado. Vamos a pasar a 2000. Aceptar. Como pueden ver, se mantiene. De 50 lo vamos a pasar a 40. Se sigue manteniendo. Le vamos a dar a aceptar. Por esto que las cotas se empiezan a mover y se pierden, no hay ningún problema. No se preocupen, no pasa nada. Bien. Hasta el momento creo que ya encontramos las líneas o los puntos A y B. Ya encontramos el ángulo. Ya lo tenemos. Ya tenemos el radio. Ahora nos tocaría trazar este círculo o el arco que nos va a servir de referencia para el centro de la columna. Para eso lo que vamos a hacer es venirnos a crear de nuevo línea de referencia y voy a trabajar con círculo. Le vamos a dar clic en círculo, vamos a seleccionar el centro y vamos a irnos hasta la parte superior. Acá automáticamente se ponen los candados, sin embargo, vamos a darle escape por el momento. Sin embargo, a los arcos o a los círculos es importante activarle la marca de centro visible, ya que si hago eso, activa esta cruz que aparece acá. Se la voy a quitar, vean, ya no aparece. Es importante activarla, ya que es esta la marca la que hay que vincular a estos centros, a estos planos de referencia. Así que el procedimiento es el mismo que con las líneas. Vamos a alinear, seleccionamos este centro y seleccionamos ahora el centro visible del círculo. Le vamos a dar clic y vean, el candado no estaba cerrado. Ahora sí lo vamos a cerrar. Lo vamos a seleccionar, seleccionamos aquí y cerramos. ¿Qué nos permite hacer esto? Que en el momento que yo quiera mover este círculo me va a decir que no se puede porque tiene restricciones, y es lo que realmente quiero. Ahora lo que necesito hacer es agregarle una cota a este círculo y que esta cota sea igual al radio. Así siempre, cuando cambie el centro de donde va a partir el círculo, también el radio se altera. Entonces probémoslo. Vamos a parámetros, vamos a decir que el radio ahora es de 1000 y está funcionando. Vamos a decir que es de 1500 y está funcionando. Vamos a decir que el ángulo es de 45 y sigue funcionando a la perfección. Como pueden ver, todo está trabajando bien. Ahora lo que tendríamos que hallar es que cuando nosotros colocamos la distancia desde el punto A hasta el punto B, sea Revit el que nos halle el ángulo que vamos a necesitar para que esa distancia se respete, ya que va a ser mucho más fácil que para el diseñador o el planificador de esa columna nos diga, miren, la columna tiene una longitud de, no sé, de 50 centímetros. Es mucho más fácil que nos diga cuál es la longitud, la longitud del arco del centro de esa columna, que nos diga tiene tantos grados, ¿sí? Entonces es un poco más complicado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es venirnos a los parámetros y vamos a cambiar algunas cosas acá. Lo primero que vamos a cambiar es la profundidad y la anchura, que eran parámetros que ya venían dentro de la familia. Los vamos a cambiar porque si vemos, acá aparecen como tipo. Y si los trabajamos como tipo y estos yo los trabajé como ejemplar, van a entrar en conflicto. Así que los voy a pasar a ejemplar y los vamos a pasar al grupo de cotas. Vean que en este momento está en otros, lo vamos a pasar a cotas. Así que busco acá el grupo en donde necesito o quiero que estén. Vamos a pasar a cotas y ahora aparece acá. Vean, aparece profundidad, la anchura, modificar, ejemplar y cotas. Esto no es necesario si en algún momento estos parámetros, los que trabajaron de ángulo y el ángulo EQ y el radio, se fueron trabajados como tipo. Entonces todos aparecerían como tipo. Lo único que tendríamos que cambiar es el grupo en donde están. Que también no hay problema si están en diferente grupo, porque ahí no van a entrar en conflicto. El conflicto entra sobre todo si hay tipo y ejemplar mezclado. Así que lo voy a pasar en este caso ejemplar y lo tenemos ya acá. Vamos a ordenar un poquito. Primero tenemos la anchura, después vamos a pasar a la profundidad. Tengo anchura, profundidad, el ángulo EQ y el radio. Vamos a subir un poco el radio porque son los parámetros que realmente me sirven: el ancho, la profundidad y el radio. El ángulo pues se va a calcular automáticamente. Bien, entonces como les decía, nosotros es fácil que nos vayan a dar el ancho de la columna, pero va a ser difícil que nos vayan el ángulo. Entonces lo que yo necesito es hallar ese ángulo. Para eso voy a utilizar esta fórmula. La fórmula es igual a la longitud, que en este caso el parámetro se llama anchura, dividido el radio. Eso es muy fácil de hacer. Vamos a darle igual anchura dividido radio. Les recuerdo que lo que nosotros colocamos acá tiene que ser escrito igual como aparece en los parámetros. Vean, anchura está escrito de manera idéntica, pero radio no. La A de radio está en mayúscula y eso, al dejarlo de esa manera, sea mayúsculas, minúsculas, lo que sea, a media vez no se llama igual y no está escrito de igual manera, pues no va a funcionar. Entonces tiene que quedar exactamente igual. Anchura dividido radio. Acá nosotros ya tendríamos ese parámetro y eso lo tendríamos que multiplicar
por 57.2958. Por 57.29, se me olvidó. 57.2958. Creo que está correcto. 57.2958, sí está correcto. Bien. Acá ya lo tenemos, pero esto nos va a dar un error porque no me di cuenta de que lo coloqué dentro de radio. Y yo lo que necesito es en ángulo, así que le voy a dar control X y vamos a dar control V. Y de esta manera ahora ya tengo lo que necesito, el ángulo. Vamos a dar clic en aplicar. Y ahora solamente vamos a probar. Si yo cambiara la anchura de 500 a 600, vean. El ángulo también cambió. Lo vamos a regresar a 500. Ahorita está en 22 grados. Lo vamos a regresar a 500 y cambia. Vamos a dar a aceptar. Y puedo hacer la prueba. Este ángulo va a ir cambiando según la distancia. Vamos a hacer un poco más pequeño esto. Según la distancia que yo coloque. Digamos que la anchura ahora va a ser de 1000. Aceptar. Pueden notar. Entonces ha cambiado la abertura, el ángulo que tenemos y nos va a estar definiendo la longitud de este arco. Vamos a dar a aceptar. Vean, tengo 1000. Vamos a dar a aceptar y quiero comprobarlo. Vamos a venir a anotar. Vamos a acotar la longitud del arco. Selecciono el arco que quiero acotar y desde el punto de origen al punto de finalización. Y vean, coincide. Si en algún momento yo lo llego a cambiar, vamos a ponerle 1500. Cambia. Si lo vamos a regresar a 700. Cambia, y si cambio el radio de 1500 lo vamos a pasar a 2000, se ajusta bien, no hay ningún problema, sigue manteniendo los 700 pero cambio el ángulo. Si le cambio el radio, no sé, a 1200, cambia el ángulo, se mantiene la distancia, así que aceptar y ahí lo tenemos. Bien, esta cuota no me es de utilidad por el momento y ya. Sí, como pueden darse cuenta, ya la familia ya está creada, o al menos la estructura de la familia ya está creada. Solamente nos hacen falta dos parámetros que son muy importantes y es la profundidad de esta columna. Necesitaríamos saber cuál es el radio exterior de esa columna y el radio interior para poder tener claramente la profundidad. Para eso lo que vamos a hacer es aquí en parámetros. Bueno, el procedimiento puede ser primero crear los parámetros como lo voy a hacer yo primero, o primero modelar la columna, el boceto, y de ahí aplicar los parámetros. Cualquiera de las dos rutas es lo mismo, va a dar igual. Así que yo lo voy a hacer primero creando los parámetros. Vamos a dar por acá. Y lo que vamos a hacer es crear un par de parámetros. Vamos a darle clic en añadir. Y también les recuerdo, esta forma o esta presentación de parámetros puede ser que cambie. Estos botoncitos de opciones puede ser que les aparezca en la parte inferior. Inclusive solo aparezcan unos iconos. Eso es porque la versión de Revit es otra, pero en esencia es lo mismo. Así que le voy a dar clic en añadir. Y ahora voy a añadir de nuevo un ejemplar, un parámetro ejemplar que se va a llamar radio exterior. Así que va a ser radio exterior. Lo vamos a poner como longitud, que sería en este caso lo que nos sirve. Y va a ser en el grupo de cotas. Es decir, va a estar por acá. Voy a crear uno exactamente igual que se va a llamar radio interior. Va a ser por ejemplar. Y los mismos parámetros. Aceptar y ahí lo tenemos. Bien, el radio exterior y el interior no se van a comportar al azar. O al menos eso no es lo que yo quiero, sino que se mantengan frente a la anchura, es decir, el radio exterior va a ser igual a radio, es decir, este radio que vamos a estar marcando, más la anchura, bueno, no sería la anchura total, sería la mitad de la anchura, entonces más la anchura dividido 2. De esa manera yo tendría el radio exterior de la columna, es decir, si la anchura, perdón, la profundidad, aquí hay un problema, estoy hablando de anchura y lo que necesitamos es la profundidad, entonces acá la vamos a cambiar a profundidad. Es decir, que el radio exterior va a ser el radio que tengamos más la profundidad. Si la columna es de 30, es decir, va a ser 15 centímetros. Aquí es de 50, este radio sería el mismo de 1200 más los 25 en este caso ahora. Los 250 que tendríamos que estar sumando. Y con el radio interior pues pasa exactamente lo mismo, radio. Solo quiero mostrarles que cuando uno se equivoca con una tecla pues no funciona, aunque la fórmula esté bien. A ver, dividido 2, vean, escribí igual que arriba, pero ahora radio con mayúscula me dice que este parámetro no existe, RA en mayúscula, de radio no sirve, entonces tendría que cambiarlo, no existe. Ahora sí, ya no tengo ningún problema y acá tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que si la anchura es la profundidad es de 30, ahora cambia. Si se dan cuenta, todo está sujeto a eso. Vamos a dar clic en aceptar y ya tenemos creados los parámetros. Así que cuando yo agregue una cota, voy a encontrar dentro de los parámetros radio exterior, radio interior, que es lo que busco. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora ya es generar el boceto
de la columna. Para eso me voy a venir a crear. Dentro de crear voy a crear una extrusión, le voy a dar clic y voy a crear con esta parte de líneas. Vamos a seleccionar esta línea y esta línea de referencia la voy a utilizar como referencia, como lo que es. Así que le voy a cerrar el candado. Me importa muchísimo porque este es el inicio, el punto A de la columna. Esta representaría el punto B. Lo tendríamos de esa manera. Eso hay que vincular y cerrar los candados. Bien. Ahora yo necesitaría cierto desfase. Vamos a dejar aproximadamente a 100 por el momento. Desde esta línea de referencia que es el centro de la columna, el eje central de la columna, vamos a darle una línea con este desfase hacia arriba y una línea con desfase hacia abajo. Y de esta forma ya lo tenemos ahí. Voy a darle TR o podemos venir a modificar, que sería este comando de recortar. Vamos a recortar estas líneas y ya tendríamos la huella de la columna, el perfil que vamos a trabajar. Bien. Ahora, el interior como el exterior de la columna, lo que necesitamos hacer ahora es vincularlo a este centro. Entonces para eso vamos a activar una cota y la cota va a ser vinculada a un parámetro y el parámetro fue el que ya creamos, radio interior, vean, y aquí también haríamos la cota y la cota la vincularíamos al parámetro de radio exterior y ahí lo tenemos. ¿Qué va a suceder? Si yo en algún momento cambio la profundidad de 300, la paso a 100, pues también los radios van a ser 50 para la parte superior y 50 para la parte inferior. Le vamos a dar clic en aceptar y funciona. Aquí lo último que tal vez valdría la pena hacer para asegurarnos que todo esté funcionando al 100% es seleccionar la línea del arco, activar marca de centro visible, y es la que vamos a encontrar ahí, y alinearla. Le vamos a dar a L, el comando o la herramienta, y vinculamos. Con esto aseguramos de que nunca se va a perder este arco del centro que estamos trabajando. Lo mismo haríamos con la parte superior. Marcamos como la marca de centro visible. Vamos a L, alinear, centro vertical con el centro visible y la línea horizontal, plano de referencia horizontal del centro con esto. Es decir, que si yo selecciono voy a encontrar los candaditos puestos. Vean, en todo está bien cerrado, los candados, en todos los puntos. Y ahora sí le voy a dar clic en finalizar. Y aquí ya tenemos la curva o la columna, la huella de la columna. Puedo comprobar si todo está funcionando bien. Veamos. Si yo dijera que el ancho que sería esta longitud de arco, ahora es de 1 metro, de 1000 milímetros, se adapta. Si el radio sería de 2 metros, 2000 milímetros, se adapta. Si la profundidad fuera de 200, de 20 centímetros, se adapta. Todo está funcionando al 100%, le voy a dar a aceptar. Y ahora solamente me queda ver la altura. Me voy a ir a un alzado, puedo estar en cualquier parte. Y aquí tenemos la columna, el perfil. Así que le voy a dar a L, voy a vincularlo al nivel superior. Vamos a dar clic y le vamos a dar clic en esta parte y cerramos el candado. Vean que voy a darle control Z solo para explicarlo. La herramienta es la misma, alinear a L. Seleccionamos la línea o el plano de referencia donde yo quiero alinear, luego la cara que quiero alinear. Cierro candado y ya lo tenemos. Si lo veo en 3D, tenemos ya nuestra columna de esta manera. Podemos hacer pruebas. Vamos a trabajar desde aquí. Vamos a decir que el ancho, que sería la longitud del arco, es de 1500. Y que ahora el radio es de 5 metros. Y que la profundidad es de 30 centímetros. Vean, todo está funcionando al 100%. Lo único que nos quedaría ya para finalizar la familia sería colocar dentro del material cómo se va a comportar. Se va a comportar como hormigón, si el elemento es de hormigón. Y vamos a decirle también que va a tener un tipo, un nombre. Para eso me voy a regresar a los parámetros y acá en los tipos de familia le vamos a poner un nuevo nombre que se va a llamar, en este caso le voy a llamar columna. Que es una columna. Aplicar, aceptar, aplicar y aceptar. Bien. Hecho esto, ahora nada más, ya que validamos todos los parámetros, ya vimos que todo está funcionando al 100%, nos tocaría guardarlo. Vamos a guardarlo, en este caso lo voy a dejar en el escritorio. Vamos a ver dónde tengo aquí el escritorio, lo vamos a poner como columna estructural. Vamos a ver, columna estructural, le vamos a llamar columna curva. Y mi recomendación siempre es ponerle en qué versión fue creada para que no se nos olvide en qué versión creamos las cosas. Le damos guardar. Y listo. Bien, voy a venir a Revit
Dentro de Revit, bueno, ya tengo cargada aquí una familia. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ver, utilicemos la plantilla arquitectónica y voy a cargar esa familia para ver si está funcionando. Vamos a ir a insertar, cargar familia, escritorio, la tenemos. Teniéndola acá, vamos a estructura, pilar, en este caso una pilar estructural, que es la que acabo de cargar. Le vamos a decir que tenga una altura que llegue hasta el nivel 2. Ya tenemos ahí. Como podemos ver, la vamos a poder seleccionar, cambiar, digamos, a 3 metros. Oh, perdón, no lo noté bien. 3 metros. El radio supongamos que va a ser de 4 metros. Pongámosle 2.5. Y bam, la profundidad va a ser de 25. Como pueden ver, está funcionando. Me voy a ir a la vista 3D. Vamos a abrirla desde acá. La tenemos por este lado. Y ahora sería de seleccionarla y ver si nos funciona bien. De nivel 2 a nivel... Bueno, vamos a subirlo del nivel 1 1 metro de desfase. Y arriba vamos a ponerle -1. Veamos si funciona. Sí, todo está funcionando. -.10 le puse. No, -1. Sería así. Sí. Como pueden ver, la familia está funcionando al 100%. Espero que les haya gustado el video, que les pueda ser de utilidad, que le puedan encontrar otras aplicaciones. Y recuerden, la familia está disponible en mi cuenta de Patreon. Nos vemos en la próxima.